Yo soy Mahatma, yo soy amor. Yo soy eso, yo soy amor, yo soy Mahatma. Yo soy eso, yo soy Mahatma, yo soy amor. Yo soy eso, yo soy amor, yo soy Mahatma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estrella rutilante del cosmos infinito? Bienvenida, bienvenido a Metamorfosis y Vida con María Avalon. El canal en YouTube de Avalon Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma y Vésica Piscis Tours, Viajes Sagrados y Conscientes. Ámbitos de los que ya sabes que puedes encontrar información en los 3 sitios web que figuran en la descripción final de este vídeo, que está dedicado a un nuevo grupo de sacerdotisas, a un nuevo linaje de sacerdotisas, que son los linajes sacerdotales femeninos de las diosas Hera, Deméter y Perséfone. Con lo de nuevo no me refiero a que sea un linaje nuevo, me refiero a que es un nuevo vídeo dedicado a este tema. Este tema en el que estoy presentando distintos arquetipos de la psicología femenina y masculina basados en los arquetipos de la mitología griega. En parte por el viaje que estoy preparando a Atenas, Eleusis y Delfos para este año, y en parte porque son uno de los arquetipos con los que yo misma llevo laborando, artesanando, practicando muchísimos años, en lo personal y en lo profesional. Y una tercera razón, pues porque el ámbito griego en cuanto al territorio mediterráneo y a la cultura mediterránea, tuvo muchísima influencia. Ya sabemos que heredaron muchos conocimientos, mucha sabiduría de Egipto, Mesopotamia, Atlantis, etcétera, y a su vez fueron enseñanzas que Roma tomó y que se fueron extendiendo de una manera bastante genérica en Europa y más allá de Europa también. Como también he dicho en los vídeos anteriores dedicados a estos arquetipos griegos, vuelvo a decir que mi primer contacto con ellos fue gracias a Jean Shinoda Bolen, una psicoanalista junguiana, psicoanalista y psicoterapeuta junguiana, que identificó estos patrones en su clientela. Antes de comenzar y a modo de repaso, diré que un arquetipo es un patrón original, un mecanismo energético primigenio antes de tomar forma material, antes de convertirse en un ser. Y en relación con los seres humanos, un arquetipo sería un modelo primigenio, un patrón, un código, una frecuencia, un programa, en términos informáticos también, que transmite una serie de cualidades, atributos, características con las que los seres humanos nos podemos identificar, podemos reconocernos, podemos conocernos a través de esas características, a través de esos arquetipos, y obviamente también podemos desarrollar la parte más favorable, la parte más luminosa de esas energías primordiales que nos están mostrando un modelo de ser, de hacer, de estar. El arquetipo como arquetipo es algo fijo, de manera que las diosas de las que voy a hablar hoy, como de las que he hablado en los días anteriores, con los dioses pasa lo mismo, el arquetipo siempre se va a manifestar, se va a comportar, va a actuar de una manera concreta, porque para eso es un arquetipo, un modelo antiguo, un tipo antiguo. Arque es antiguo, tipo, un modelo. Entonces, una vez que ese arquetipo es encarnado por un ser humano, el ser humano ya le da movilidad, le da mutabilidad, le da cambio, le da transformación, le da creatividad, le da un aire nuevo al arquetipo, porque cada cual manifestando, actualizando, expresando ese arquetipo le va a dar su propia subjetividad,
su propia frecuencia, su propia vibración, su propia manera de vivir con ese arquetipo y de expresarlo. Por eso, un arquetipo expresado, el mismo arquetipo expresado en 1000 seres humanos distintos, el fondo, la base del arquetipo va a ser la misma, la expresión va a haber 1000 expresiones diferentes de ese arquetipo. ¿Qué caracteriza a este grupo de diosas, a este grupo de arquetipos de la psicología femenina de los que te voy a hablar hoy? Les caracteriza que para ellas lo primordial son las relaciones. Por lo tanto, son arquetipos orientados al exterior, orientados a los demás. Son arquetipos que solamente van o en un alto grado, y en cuanto al arquetipo puro, lógicamente un ser humano tiene muchos arquetipos, muchos modelos. Como arquetipo, estas tres diosas se caracterizan porque su valía, su identificación, su identidad está estrecha y profundísimamente relacionada con los vínculos con otra gente. Por lo tanto, van a ser quienes encarnan estos arquetipos y quienes tienen en su psicología estos arquetipos muy pronunciados, van a ser personas, no solamente mujeres, puesto que los hombres también tienen su parte femenina, aunque sí los vamos a ver de una manera más clara en las mujeres, que tienen su identidad puesta fuera, es decir, tienen una dependencia muy grande del exterior. A diferencia del grupo de sacerdotisas de las diosas Palas Atenea, Minerva y Hestia, que son arquetipos de autocentramiento, de enfoque, de independencia, de autonomía, estas tres diosas tienen muy poco enfoque en sí mismas. Tienen muy poca concentración en lo que ellas quieren, en sus deseos, en sus necesidades. De hecho, les cuesta reconocerlas. Y por lo tanto, están abocadas a lo que el resto del mundo, la pareja, los hijos, los padres, amistades y otra gente con la que se relacionan, consideran que ellas tienen que hacer. Además, estos arquetipos, que en su parte más positiva hablan del interés de las mujeres por las relaciones, porque todo en su justa medida es sano y es adecuado. Para estos tres arquetipos, para quienes funcionan de una manera muy pronunciada basándose en estas características, hay también tres papeles que representan estas tres diosas. Y son tres papeles que, aunque cada día menos, todavía siguen en según qué tipo de sociedades, en según qué países, en según qué comunidades. Esos papeles en relación con la mujer siguen teniendo una importancia primordial, que son los papeles de esposa, de madre y de hija. Esta categoría de diosas, como cada una de ellas, tiene su propia conciencia y su propia consciencia particular. Decía, las diosas vírgenes y completas en sí mismas tienen una conciencia y una consciencia de autocentramiento, de individualización, de independencia, de autonomía. Este grupo de diosas vulnerables, por eso se las llama vulnerables, porque es muy fácil que se sientan heridas, que se sientan vulneradas en función de cómo se comporten los demás con ellas. Por eso su conciencia va a ser una conciencia receptiva y difusa. Van a ser personas que van a acusar muchísimo el dolor emocional,
en las relaciones, y que también van a sentirse, no porque lo sean, sino porque van a sentirse impotentes, van a sentir que no pueden hacer algo. Esto no es real, como se sienten así, para ellas es real. Insisto que también puede haber hombres, de hecho hay hombres que tienen estas características muy pronunciadas. Y el tercer grupo de diosas, el tercer grupo de arquetipos de la psicología femenina, serían las diosas alquímicas, esas que no encajan en ninguno de los dos grupos anteriores, esas que están basadas en el amor con mayúsculas, en el amor infinito, que trascienden ambas categorías porque, como están centradas en el amor hacia ellas mismas y también hacia el exterior, ambos amores formando un único amor, son capaces de elevarse, trascender lo que les rodea e ir más allá de la independencia y más allá de la dependencia. La diosa más alquímica de todas es Afrodita, de la que ya hice un vídeo hablando de las sacerdotisas de Venus. Fue el primer vídeo que hice de estos linajes de sacerdotisas hace ya unos meses. Colocaré la etiqueta en este por si te apetece verlo, y también colocaré la etiqueta del vídeo sobre las diosas vírgenes. ¿Qué más caracteriza a estas diosas vulnerables? Pues aparte de su receptividad, que eso es una cualidad que está bien, en su justa medida está bien, es muy necesaria, su conciencia y su consciencia son difusas. ¿Por qué difusas? Porque no están centradas en algo concreto que sea bueno para ellas. Están centradas en su bienestar, su valía, su autoestima, está centrada en que los demás las consideren válidas y consideren que están haciendo bien su papel. Son arquetipos que promueven la aceptación, que eso también sería positivo. Otro rasgo positivo es la unidad de toda vida, la disposición para relacionarse y la atención generalizada al conjunto de una situación y al todo de la existencia. Es decir, todo esto, quitando la difusión, bien usado, bien entendido, bien materializado, son atributos que estos arquetipos proporcionan. Entonces, son partes y son registros muy, muy positivos. El asunto está en que, como lo llevan al extremo y lo hacen depender del exterior, ahí es donde radica el problema. Que si se hace depender del exterior, si el bienestar, la identidad, la autoestima depende de otras personas, si esas personas no están, ¿qué pasa? ¿Dónde se queda la autoestima? ¿Dónde se queda la autovaloración? ¿Dónde se queda la identidad? De ahí lo imprescindible para cualquiera de, independientemente de que estemos dentro de grupos, porque el ser humano está dentro de grupos, seamos independientes, estemos individualizados, tengamos un conocimiento de lo que verdaderamente somos, porque todo eso nos va a llevar a alquimizar, a transformar lo que sea necesario para recuperar el contacto con nuestra maestría, el contacto con nuestra divinidad, el contacto con todo nuestro potencial, y entonces poder manifestar. Para estas tres diosas, lo importante era, para cada una de ellas, era una cuestión. Para Hera, con H, emparejarse. Emparejarse y además casarse. Para una mujer que tenga muy arraigado el arquetipo de Hera, no se va a conformar con vivir en pareja. Va a querer y va a hacer todo lo posible para que la relación esté firmada, o sea, para que haya papeles que certifiquen esa relación. El arquetipo de Deméter se siente realizada, se siente en bienestar, se siente completa siendo madre y nutriendo,
Y el arquetipo Perséfone se siente completa, se siente realizada, siente bienestar, siendo dependiente y recibiendo nutrición de otras personas. En las tres hay claros patrones de dependencia si únicamente se quedan en buscar la autoestima, en buscar la autovaloración, en buscar la soberanía incluso en esos ámbitos. Voy a comenzar por la primera, por Hera, diosa del matrimonio, artífice del compromiso y esposa. O sea, ya en esta definición ya transmite claramente el arquetipo cuál es su sentido y su propósito principal. Hera fue una de las 7 consortes oficiales de Zeus, regente de cielo y tierra, de quien soportó muchísimas humillaciones e infidelidades. Otra característica que he omitido antes de estas diosas, de estos 3 arquetipos, es el maltrato por parte de los hombres. A veces también de otras personas, sí, muy específico de los hombres. Maltrato físico, maltrato psicológico, abusos sexuales, es decir, en quienes han pasado por uno o varios de estas situaciones de vida, sobre todo mujeres, no solo, aunque sobre todo mujeres, si empezamos a averiguar y empezamos a indagar, empezamos a hacer un psicoanálisis de esas mujeres, vamos a encontrar muchos de los patrones de estas 3 diosas. Porque, como digo siempre, los arquetipos, aunque parezcan historias sin más, no son historias sin más. Los arquetipos están todo el rato manifestándose en la vida cotidiana. Y cuanto más conozcamos los arquetipos y más los reconozcamos en nuestro propio comportamiento, más podremos dejar aquellos patrones que son insanos, aquellos patrones que no nos benefician, y más podremos cultivar los que son sanos, los que nos benefician y los que además favorecen unas relaciones asertivas, sanas en todo tipo de vínculos. Cuanto más hagamos eso, mucho más amor, mucha más paz, mucha más verdad, mucha más belleza, mucha más bondad y resto de cualidades elevadas habrá en el planeta Tierra. De manera que lo importante que son los arquetipos y la cantidad de información, de mensajes y de pistas que nos dan. Como siempre, para mejorar, para evolucionar, para avanzar. El nombre Hera, en origen, significa gran señora y es una forma femenina del vocablo griego ero. Ero de héroe, Hera sería una forma femenina de eso. Símbolos de Hera, todos ellos relacionados con la energía femenina, la energía creadora. La vaca, la Vía Láctea, el lirio, que luego metafísicamente es la flor de lis. Vemos lo lejos que está el lirio, bueno, y está mucho más lejos que Grecia. Ya hice también un vídeo sobre la flor de lis. Los ojos de las plumas del pavo real. Hera fue hija de Rea y de Cronos. Y si bien Zeus se enamoró, o sería más adecuado decir, se encaprichó de ella por su belleza desde muy joven e intentó muchísimas veces conquistarla, Hera resistió el afán conquistador de Zeus y logró desposarse con él. Es decir, hasta que Zeus le prometió que se casarían y hasta que efectivamente ese casamiento tuvo lugar, Hera se resistió a entregarse al dios del Olimpo, por muy dios del Olimpo que fuera. De manera que ahí supo
supo mantener su dignidad, si bien después, claro, como el propósito del arquetipo era y el propósito de la diosa consistía en casarse, sí se mantuvo firme, mantuvo su dignidad, pero era con un interés para luego poder nutrirse de estar casada con Zeus, con lo cual esta segunda parte ya es menos positiva, es menos evolutiva, porque entonces ya entra en la dependencia, ya se sentía bien por haber logrado su objetivo, su propósito de casarse con Zeus. Según la mitología griega, la luna de miel entre Hera y Zeus duró 300 años. Y cuando la luna de miel terminó, se terminó todo. Es decir, que durante 300 años Zeus resistió su afán de conquista, resistió su característica, ya lo describí en el vídeo dedicado a los dioses progenitores, de conquistar a cuantas diosas, semidiosas, ninfas y mujeres se encontraba por el camino, por lo que vivió infinidad de humillaciones e infinidad de infidelidades. Un rasgo característico de Hera, debido a su dependencia emocional de Zeus, era que no intentaba hacer algo para resolver esa situación. Lo que hacía era vengarse de las diosas o las mujeres o la descendencia que Zeus tenía con esas diosas o con esas mujeres, para con eso sentirse bien. Es decir, en lugar de afrontar el asunto, en lugar de afrontar la infidelidad, en lugar de ponerle las cosas claras a Zeus y decirle, oye, mira, esto, o acabas con ello, o se acaba la relación, como no se sentía con poder, no se sentía con valor para hacer eso por su dependencia emocional, entonces se sentía bien vengándose. Y no vengándose ni siquiera con quien supuestamente hacía algo que le perjudicara, sino con terceras personas. Esto es un comportamiento muy típico en mujeres que se sienten heridas por su pareja, porque la pareja les es infiel, porque les maltrata de alguna manera, por otros motivos, y en vez de afrontar la situación, se vengan. Y casi siempre se suelen vengar de terceras personas. Entonces, esto es un rasgo de muy baja vibración del arquetipo Hera, porque la venganza nunca lleva a ningún sitio. Bueno, sí, la venganza lleva a más dolor por parte de quien en principio está sufriendo ese dolor y por parte también, sobre todo, de personas inocentes que no tendrían por qué recibir ese acto de venganza. Voy a hablar ahora, voy a dividir, y lo voy a hacer con las tres diosas, el arquetipo. Ya he hablado de la diosa, el arquetipo y la mujer, aunque bueno, están estrechamente unidos. El arquetipo anhela casarse y se siente incompleta si no lo hace. Este arquetipo da la capacidad para vincularse, para ser fiel a una pareja, y eso es positivo. Incluso si él no lo es, esto ya no lo es tanto. Y también, y esto tampoco lo es tanto, esa fidelidad, el arquetipo Hera, esa fidelidad se lleva hasta las últimas consecuencias. Es decir, que si hay dificultades en la relación de pareja, aunque no haya infidelidad, quien tiene este arquetipo muy pronunciado soportará esas dificultades y atravesará por esas dificultades de manera indefinida, sin tomar cartas en el asunto, sin hacer algo, esperando siempre, otra vez, un rasgo de dependencia, que sea el marido o que sea el novio quien cambie. Lógicamente, aunque haya un patrón insano, y cuando hay un patrón insano, ambas partes están en insania, ambas partes están siendo perjudicadas, aunque parezca que una parte es la dominante y la otra la que recibe, o una parte la que victimiza y la otra la que recibe la victimización. Si la relación es insana,
el perjuicio psicológico, y no solo psicológico, también emocional, físico, energético, es para ambas partes. Ahora, es más probable, aunque no siempre sucede así, que quien está sufriendo, entre comillas, la humillación, o quien está sufriendo directamente el abuso, sea quien dé el paso adelante para resolverlo y no quien lo está cometiendo, porque la persona que está acostumbrada a abusar de otra, que está acostumbrada a imponer su poder, no va a dejar de hacerlo, porque le va bien, entre comillas. Internamente se siente mal también. Ahora, externamente, si no se plantea nada internamente, externamente a la persona le va bien. El arquetipo va a consentir y va a pasar por todo lo que su pareja haga. Lógicamente, eso va a generar una frustración tremenda. Sin embargo, esa frustración se va a llevar a las últimas consecuencias. Y como acabo de explicar, va a buscar resarcirse a través de la venganza, a través de actos que no encaran directamente la situación. Porque este tipo de mujer no expresa abiertamente su insatisfacción, no expresa abiertamente su enfado, no expresa cualquier otro sentimiento, ni siquiera a veces ante un maltrato o una infidelidad, porque depende emocionalmente de la pareja. Y no pone tampoco condiciones a la relación, acepta todo, lo bonito y lo que no es bonito, porque el matrimonio o la relación en pareja es el sentido de realización y de perfección para ella. Entonces, considera que si no está casada o si no está en pareja, está incompleta. Como tiene ese patrón, que por supuesto es un patrón aprendido, que todavía también socialmente, aunque sea de una manera más velada, se refuerza, se fortalece. Una persona sola, y si es una mujer, cada vez menos, todavía es como que se toma así un poco entre, uy, una persona sola, una mujer que viva sola, una mujer que vaya por el mundo sola, uff, ¿cómo será? Bueno, pues ¿cómo será? Claro, porque está completa en sí misma y entonces se puede permitir ir sola por la vida. Como hay esa dependencia en este tipo de mujer, desplaza la responsabilidad y eh, desplaza la responsabilidad de lo que está pasando a terceros. Por lo tanto, de alguna manera también justifica a su esposo, porque claro, justificar a su esposo le hace a ella autojustificarse de que está bien seguir con él. Y intenta sentirse fuerte, intenta sentirse mejor con la venganza. Se siente poderosa en vez de rechazada cuando se venga. Y esto ya sabemos que la venganza, y ya lo hemos visto en muchísimos ámbitos, que genera más de lo mismo en vez de resolver. Era mujer. Para era mujer, los estudios y la profesión, aunque los tenga, son algo secundario. Lo hace sin que sea demasiado significativo, ni que sea una expresión de lo que ella es, de quién es y de lo que quiere ser. Tampoco lo sentirá como un medio de realización personal ni autovaloración, incluso si es exitosa y obtiene reconocimiento laboral y académico. Lo sigue viendo como secundario. Y aunque sea exitosa en esos ámbitos, mientras no se casa, se sigue sintiendo incompleta, se sigue sintiendo a medias. Porque sigue sintiendo que será su marido quien la realizará y quien le dará el valor que ella debe tener. De hecho, muchas mujeres exitosas y que tienen amplio reconocimiento en su profesión dejan su carrera, dejan su labor profesional
en cuanto se casan, porque ya han conseguido ese objetivo que es prioritario. Los padres de una mujer tipo Hera, pues suelen ser padres patriarcales, pues como lo eran los padres de la diosa en la mitología. Un padre autoritario y una madre sumisa. Por lo que Hera ha heredado ese patrón en la relación de pareja, en la relación que ha visto con sus padres. Sin embargo, y esto es un rasgo favorable, la mitología nos cuenta que Hera, que había sido engullida por Cronos, cuando fue expulsada por Cronos, como el resto de sus hermanas y hermanos, fue dada en custodia a unos padres adoptivos que la cuidaron en medio de la naturaleza. Entonces, estos padres adoptivos a Hera la trataron de una manera distinta, la trataron como un ser importante y significativo por ella misma. Por lo que este arquetipo también tiene que, igual que podemos ver unos padres del primer modelo, también podemos ver unos padres que han sido nutricios, que tienen una buena relación y por lo tanto la mujer Hera tendrá ese ejemplo de pareja en relación con sus padres. Por lo tanto, ese sería un modelo más sano de relación. La amistad con otras mujeres es poco significativa para la mujer Hera y una vez se casa, su vida gira en torno a su esposo. Carece de una parcela de vida propia, incluso si la tenía antes, la deja. Y en el momento en que se casa, las relaciones que tiene, las amigas que tiene, son mujeres relacionadas con el marido. Por ejemplo, compañeros del marido, pues las esposas de los compañeros del marido. Es decir, todo su mundo de amistades y en general gira en torno a lo que hace el marido, a su profesión. Son mujeres que suelen casarse con hombres que realizan labores importantes porque es Hera, diosa, y Zeus, dios de los dioses más importantes del Olimpo. Eso se va a traducir en seres humanos que van a tener puestos importantes y si no tienen puestos importantes, de alguna forma la profesión del marido va a ser muy absorbente y entonces se van a supeditar a eso y se van a supeditar a las relaciones en función de las relaciones que tenga el esposo. En el caso de que el esposo no tenga relaciones, no tenga amistades, una mujer Hera tampoco las va a tener, porque si el esposo no las tiene, ella tampoco las va a tener. Como no tiene parcela de vida propia, pues va a girar en que el marido esté lo mejor posible. Si tienen descendencia, los hijos y las hijas por una mujer Hera van a ser vistos como un resultado, como una consecuencia de estar casada. No porque les importen en sí mismos los hijos, las hijas, no porque les importe en sí misma la maternidad. De hecho, tampoco buscan de una manera activa ser madres y cuando lo son, a veces incluso los hijos se pueden convertir en una incomodidad porque van a requerir tiempo, van a requerir atención y esa atención no se la va a poder dar a su esposo, que es el centro de su vida. La mujer Hera va a ser una mujer celosa, posesiva y esto va a hacer que esté muy pendiente de que su esposo, su pareja, no esté con otras mujeres, le va a molestar mucho si mira a otra mujer, sin darse cuenta que muchas veces la infidelidad marital es inevitable, esto tanto en los hombres como en las mujeres, cuando alguien, por lo que sea, va a ser infiel, lo va a ser, y en ocasiones ese celo, esa posesividad es como una asfixia,
para la pareja. Entonces a veces es como un poco decir, bueno, pues no quieres caldo, pues aquí tienes 3 tazas, ¿no? Me están agobiando tanto. A ver, no tiene justificación, porque al final quien comete la infidelidad lo hace con su voluntad. Sí sirve para entender que cómo a veces nuestras conductas inadecuadas atraen hacia nosotras o hacia los hombres lo que no deseamos. ¿Por qué? Porque enfocamos tanto la atención y la energía ahí que de alguna manera la vida se encarga de darnos eso de vuelta y entonces va a haber la infidelidad o va a haber otra cosa parecida. Aquello en lo que centramos la atención y en lo que centramos la energía es lo que vamos a ver manifestado. Entonces, para quien tiene muchos celos, para una persona que es muy posesiva, pues se va a encontrar con situaciones, ya no solo en el ámbito de la pareja, en general, se va a encontrar con situaciones que le van a mostrar ese reflejo, le van a mostrar que nadie es propiedad de nadie y que por muchos celos, mucha posesividad que haya, no se puede impedir que una persona adulta haga según qué cosas. Que luego eso que haga esté bien o no lo esté, eso ya es otro asunto. No se va a poder impedir. Por lo tanto, es un comportamiento que a la mujer le hace sentirse bien, pero le hace sentirse bien, eh, entre comillas, de boca para adentro, como se suele decir, porque en verdad no se siente bien. Y además, las personas que son posesivas, las personas que son celosas, son tremendamente inseguras. O sea, es su propia inseguridad la que les hace manifestar ese tipo de conducta. Voy con la siguiente. Deméter, diosa de las cosechas, nutridora y madre. Deméter fue otra de las 7 consortes oficiales de Zeus. Como indica su título, es la encargada de las cosechas, de las recolecciones abundantes y de su nombre romano, Ceres, deriva la palabra cereal. Deméter suele ser representada como una bella mujer de cabello dorado y vestida con una túnica azul, y también se la representa como una matrona sentada. Estas son las 2 representaciones más habituales de ella. Hay muchas más. Es una de las diosas madre más antigua, por eso lo de su relación con las cosechas, y también es diosa madre porque con Zeus tuvo una única hija, de la que hablaré en último lugar, Perséfone. Deméter también era hija de Rea y de Cronos, por lo tanto, hermana de Hera. Y hablar de Deméter es hablar de Perséfone. Y hablar de Perséfone es hablar de Deméter. Puesto que ambos arquetipos, ambos tipos de mujer, están estrechísima y profundísimamente relacionados. No se puede hablar de la una sin hablar de la otra y a la inversa. Están inseparablemente unidas. Y su unión habla de un tipo de relación madre-hija de total dependencia por ambas partes. Un tipo de relación madre e hija, hija-madre, que todavía hoy es frecuente encontrar en eso que llamamos vida real y que está, como ya he dicho y seguiré diciendo, más influida por el mundo arquetípico de lo que nos parece, de lo que sabemos y seguramente de lo que nos gustaría admitir, en lo que a la psique y a las relaciones se refiere. Este tipo de relación madre-hija es dependiente para ambas, puesto que si bien de entrada y en teoría es Deméter quien dirige y controla la relación, quien da todo, quien nutre a Perséfone, como Perséfone se deja nutrir, no toma autonomía, pues entonces
ese comportamiento suyo de no tomar autonomía, de dependencia, está favoreciendo que su madre le siga dirigiendo, le siga controlando. Entonces, es dependiente para las dos porque siempre que alguien controla a otro alguien, más allá de una determinada edad, a ver, cualquier madre tiene que dirigir, nutrir, tener cierto control sobre su descendencia. Claro, con los menores de edad hay que cuidarlos, la madre y el padre. Ahora, más allá de una cierta edad e incluso en la infancia, se puede validar, se puede alimentar la independencia de los niños dentro de su edad. O sea, no, cuidar a un niño, cuidar a una niña, no implica convertirle en dependiente, porque de hecho Perséfone, ¿por qué se convirtió en dependiente más allá de la infancia, más allá de la adolescencia? Porque su madre no le permitía ningún rasgo de libertad, ningún rasgo de autonomía. Entonces, ese es el gran problema que todavía hoy existe, porque esto se ve todas las personas que nos dedicamos a la psicoterapia y a cualquier otro sistema psicológico, cualquier sistema de autoconocimiento, cualquier sistema de transformación, lo vemos, que les cuesta todavía a muchas mujeres jóvenes desprenderse de ese control de su madre. Entonces, estos serían los rasgos menos favorables de los dos arquetipos. Porque estos rasgos impiden el crecimiento, impiden la individualización, impiden la automaestría. El rastro de Perséfone es crucial en la mitología, en primer lugar en relación con Deméter y luego lo explicaré en relación con Perséfone misma. Porque en el momento en que Perséfone fue raptada por su tío Hades, esto en connivencia, como ya expliqué en el vídeo correspondiente, con su padre Zeus. Zeus podía haber impedido ese rapto y lo que vino después no lo impidió, porque los patriarcas, los hombres patriarcales se protegen entre ellos, se respaldan, aun a sabiendas de que están haciendo algo perjudicial, se respaldan por la sencilla razón de que lo hacen. Entonces, Zeus respaldó a Hades y también respaldaba a Poseidón y Poseidón a Hades y así, porque como los tres abusaban de alguna manera de su poder, pues entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Para ponerle el cascabel al gato, cada uno de ellos tendría que haber hecho examen de conciencia y haber dicho, no, esto ya no lo hago. En el momento en que esto ya no lo hago, a mis hermanos les digo que no les voy a apoyar. Como eso no lo hacían, y por eso este tipo de hombres con los que se encuentran este tipo de mujeres tienen ese patrón, que se apoyan entre ellos y no van a reconocer a veces ni siquiera cuando es palmario y cuando hay muchísimos testigos que están abusando de las mujeres. Entonces, el rastro de Perséfone por parte de su tío Hades es crucial, como mencionaba, en la historia de Deméter, porque como consecuencia de ese rapto y de que Perséfone fue llevada al inframundo, el reino de Hades, Deméter dejó de ocuparse de las cosechas, dejó de ocuparse de ser proveedora de alimentos. Y esto hizo como consecuencia, es otro comportamiento parecido al de Hera, que no se enfrentó con Zeus, no se enfrentó con Hades, sino que por su malestar, por su disgusto, por su estado depresivo, dejó de ocuparse de su labor. Entonces perjudicó
a otra mucha gente que no tenía nada que ver. En el momento en que no había alimento, la gente empezó a morir de hambre, empezó a faltar la comida, y eso es un perjuicio a un tercero que indica también ese factor dependiente, ¿no? Ese factor de no poder afrontar, de no buscar una solución que no perjudique, porque si hay un perjuicio, Demeter se sentía mal por el rapto de su hija. Ese perjuicio ya estaba. Le añadió un perjuicio mayor. Esto también es muy frecuente en el comportamiento humano. En vez de resolver algo que emocionalmente incomoda, se busca un atajo, se busca tapar. Y ese tapar, pues a veces perjudica a quien nada tiene que ver. Este hecho, el rastro de Perséfone, el tema de las cosechas y el tema de la muerte y del renacimiento, con la que el mito de Perséfone está muy unido, eran los tres asuntos principales de los misterios eleusinos y de las ceremonias de iniciación que cada año se realizaban en Eleusis, uno de los lugares a visitar en este viaje a Grecia, y estos misterios eran de los más sagrados y fueron de los más sagrados e importantes en la Grecia clásica, tanto que pervivieron durante más de 3000 años. Entonces, ahí nos encontramos con que un hecho que en principio es doloroso, cuando somos capaces de transmutarlo, nos lleva a una iniciación, nos lleva a una transformación y nos lleva a regresar a la vida después de la muerte y nos lleva a buscar un alimento más allá del alimento material. Todo esto tiene que ver con el mito y el arquetipo de Deméter: vida, muerte y alimento espiritual, especialmente en los misterios eleusinos y también en general con ella. Deméter arquetipo. Para una mujer que tiene el arquetipo de Deméter muy marcado en su psique, el ser madre es primordial, es el fin principal de su vida. Y si no lo consigue, se va a sentir incompleta, se va a sentir insatisfecha, no se va a sentir con una autoestima fuerte y sana. Y también es el instinto maternal derivado de este deseo por ser madre. Este deseo se va a ver realizado a través del embarazo y de la crianza de su descendencia. Y también lo va a llevar más allá. Es decir, es un tipo de mujer que, aun siendo madre, no solamente se va a comportar como madre con su descendencia, no solamente va a ser nutricia con su descendencia, sino que va a intentar ser nutricia con cualquiera. Va a intentar ser madre de cualquiera. Entonces, ahí, si bien en principio, y esto llevado en su justa medida, es muy positivo, llevado más allá va a ser la típica mujer que, como va a querer ser la madre de todo el mundo y va a querer nutrir a todo el mundo, inconscientemente va a imponer su nutrición, inconscientemente va a imponer su cuidado, sin que se le pida, incluso sin que sea necesario, porque es su necesidad interna, como es su necesidad interna de dar continuamente la abundancia de las cosechas que daba Deméter, va a dar, va a ser generosa. Sí, la generosidad está muy bien, es otra característica de este arquetipo. Ahora, la generosidad está muy bien hasta un límite, todo ha de tener un límite, porque si no, si hay un exceso de generosidad, ya se está traspasando el límite, algo que el arquetipo de Deméter suele hacer. ¿Con toda su buena intención? Sí. ¿Con todo su amor? Sí. Ahora, eso no significa que no sea inadecuado, porque no permite a la otra persona que logre el sustento por sí misma. No permite que la persona busque, no permite que la persona pida. Bueno, vale, tengo un pan. Si tú me lo pides, te lo voy a dar. O sea, ni siquiera no esperan a que la persona pida el pan. No, ya, toma, aquí tienes. Bueno, pero déjame que te lo pida, porque es que a lo mejor resulta que no quiero pan. A lo mejor quiero una falda, o a lo mejor no quiero nada.
Entonces, eso que sí que también se interpreta mucho como, ay, qué bien, ¿no? La gente que es muy generosa, la gente que da todo. No, no, pues no está tan bien, no está tan bien. No es tan solidario dar todo, porque se está impidiendo que la otra persona se desarrolle. Entonces, se está haciendo que la gente sea infante, adolescente de por vida, aunque tenga 90 años. Si no tiene hijos, y aun teniéndolos, también se va a sentir responsable de alimentar, no solamente de manera física, sino también psicológica, emocional y espiritualmente, a otras personas a las que tratará como si fueran hijos suyos. Y esto a veces, esto claro, tiene todo siempre tiene una doble visión. Cuando este tipo de mujer, Deméter, se encuentra con personas a las que les gusta ser dependientes, como le pasaba a su hija Perséfone durante un tiempo, les va a venir muy bien que alguien les cuide, les va a venir muy bien que alguien les dé todo antes de que lo pidan. Entonces, esas personas van a estar muy conformes. Cuando este tipo de mujer se encuentra con quien sí quiere ganarse el sustento, con quien sí quiere buscar, con quien sí quiere, vale, yo sí quiero pan, ya iré yo a... Muchas gracias, en todo caso dime dónde está la tienda, ya iré yo a comprar el pan. Ese tipo de personas somos, me meto en el saco, muy incómodas, porque entonces lo viven como que no les estamos dejando hacer su función de madre. Y es que, claro, yo cuando me encuentro con personas así, le digo, oye, mira, muchas gracias, yo ya tuve una madre biológica, yo ya desde hace muchos años soy mi propia madre y cuando yo quiera algo de eso que tú tienes, de eso que tú ofreces, de eso que tú dispones, yo ya te lo pediré. Mientras yo no te lo pida, gracias, no me lo des. Esto les resulta muy incómodo, se sienten incluso devaluadas, porque es como que me estás diciendo que no a esto tan bueno que te estoy dando. Pues sí, te estoy diciendo no. Y es imprescindible escuchar el sí y escuchar el no, porque si no, entonces, ya aquí van juntas en un adverbio, cuando no se acepta el no, eso es una perpetración. Y por eso sigue habiendo perpetraciones de todo tipo, porque hay gente que no acepta el no. Cuando alguien está diciendo no, en todos los ámbitos. Se está haciendo mucho hincapié en el ámbito sexual, sí, porque se está sexualizando, se están sexualizando muchas cosas que a lo mejor no tendrían que ir por ahí. Da igual, en cualquier ámbito, cuando alguien dice no, hay que respetar ese no, porque si no es una violación. No sexual, sí psicológica, sí emocional, sí energética. Y si hay esas tres, la última va a ser la física, porque mientras estamos alimentando como colectividad un cierto tipo de energía, alguien habrá que materialice esa energía insana, inadecuada, en un acto de abuso físico, porque el físico, la materia, cuando hay energía, la materia en algún punto se va a materializar. De manera que esto también es muy importante en nuestro afán de querer ayudar, en nuestro afán de querer dar. Primero me lo pienso, lo ofrezco y si la persona me dice no, acepto el no. Eso sería utilizar adecuadamente el arquetipo de Meter, el arquetipo de nutrición, el arquetipo de generosidad. Si la mujer de Meter se casa, porque muchas son madres sin casarse, si se casa o vive en pareja, sobre todo es porque busca ser madre, o sea, no le importa tanto la relación. De hecho, este tipo de mujeres se centran tantísimo en los hijos que el marido o la pareja es secundario. La pareja es como el medio para tener hijos.
Entonces, esto también es un rasgo poco sano. Es más frecuente, es bastante frecuente, ni más ni menos, es bastante frecuente que cuando este arquetipo de Deméter está muy consolidado en la psique de una mujer, haya embarazos incluso en relaciones sexuales esporádicas, porque van a ser un tipo de mujeres que no van a usar ningún método anticonceptivo, porque lo que quieren es ser madres, entonces no se les pasa por la cabeza usar métodos anticonceptivos. Y como lo que buscan precisamente es ser madre, tampoco van a tener demasiado cuidado en si la relación con un hombre es esporádica o es más consolidada o no. Entonces, por eso, muchas veces, cuando hay embarazos, de estos que se dice embarazo no deseado, bueno, embarazo no deseado conscientemente, inconscientemente, a veces hay un arquetipo de Deméter muy fuerte que impulsa a no tener, a no usar ningún método anticonceptivo y entonces se produce el embarazo. El día en que empecemos a ver todo con las leyes universales por medio, empezaremos a entender cómo suceden las cosas que suceden y que suceden independientemente de que haya más o menos conocimientos, de que haya más o menos avances tecnológicos. Porque como todavía hay un gran desconocimiento de cómo funciona la psique, de cómo funciona la energía, de qué energías traemos cada ser humano a vivir, qué propósitos, qué tareas, qué aprendizajes, qué experiencias, pues entonces muchas de las cosas que suceden, mientras solamente se sigan viendo como algo externo, no se va a poder encontrar el motivo interno y por eso todavía muchísimas cosas no se resuelven o se resuelven a medias o se resuelven y vuelven a surgir porque no hemos llegado a la causa, no hemos llegado al fondo de dónde está el núcleo principal, que para eso las leyes universales nos sirven, todas las ciencias sagradas nos sirven en ese autoconocimiento y cuanto más nos conocemos individualmente, más conocemos lo que nos rodea, quienes ejercen labores que pueden legislar, que pueden promover determinadas cosas que la gente común, que la gente que no está en esos puestos no puede hacer, claro, en la medida en que esa gente que está en esos puestos, que pueden hacer cosas, tengan también esa conciencia, lógicamente las leyes humanas también serán distintas. Los modelos de vida, los modelos de conducta que veremos, que se promoverán ya desde la escuela, serán completamente distintos. Y entonces resolveremos muchísimas de las cosas que todavía tenemos sin resolver e iremos mucho más lejos en las que sí tenemos resueltas. Si una mujer tipo Deméter no puede ser madre, es bastante probable que tenga una depresión y si no puede ser madre, va a intentar cubrir ese rol cuidando a otros. Y si le resulta muy difícil, ahí es cuando sí que podría entrar en depresión. Como le sucedió a Deméter cuando su hija fue secuestrada y dejó de estar a su cuidado. Van a ser mujeres que como tienen tanto basada su autoestima y su valía en sus hijos, si bien no van a sacar su fuerza para ellas mismas, como a alguno de sus hijos les pase algo o se vean en peligro de alguna manera, van a ser como una leona. Van a hacer todo lo posible para que esa situación se resuelva. Entonces, saben aplicarlo por amor a sus hijos, sin embargo, no saben aplicarlo, a no ser que lo hagan consciente respecto a ellas mismas. Por lo tanto, sí que van a ser auténticas luchadoras por el bienestar de sus hijos. Y por ejemplo,
mujeres que o bien se separan o mujeres que el marido ha dejado esta vida van a hacer lo indecible para sacar a sus hijos adelante, porque ese ser madre y ese ser nutricia para ellas es fundamental. De manera que esto es un rasgo muy positivo. Como tienen una generosidad muy marcada, también tienen una capacidad de entrega muy desarrollada. Entonces, esto en lo físico, en lo psicológico, emocional, energéticamente, siempre van a estar disponibles para echar una mano a alguien, para dar una palabra de consuelo, para dar un abrazo, para decir, oye, que tú puedes. Pero claro, se olvidan de autoaplicárselo. Y lógicamente es un tipo de mujer que lo va a pasar muy mal cuando sus hijos se hagan adultos y dejen el nido, como se suele decir. Entonces, ese, esa, ahora no sé cómo decirlo, esos síntomas que algunas mujeres sienten del nido vacío es precisamente porque han enfocado tanto su vida y lo que ellas son en sus hijos que lo pasan muy mal cuando llega la edad de que tienen que dejar la casa para tener su propia vida. De hecho, lo suelen dificultar bastante, o sea, suelen poner bastantes pegas cuando los hijos, sobre todo las hijas también, pero vamos, aunque tengan hijos varones, también es como que están poniendo siempre algún pero, alguna pega para retener lo más posible esa partida. Suelen ser madres que incluso, aunque sus hijos sean adultos, les sigue lavando la ropa, les coloca la ropa, o sea, hace absolutamente todo, no delega ninguna tarea en sus hijos. Entonces, claro, eso también, por la otra parte, si los hijos o las hijas eh, están en el rol de Perséfone, pues claro, están muy bien con que mamá haga todo. Por lo tanto, también de alguna manera están anulando los derechos que tiene su madre a ser un ser independiente. Porque madre o padre, como yo digo, nadie nace siendo padre, nadie nace siendo madre. Todo el mundo nace sin descendencia, todo el mundo nace en soltería. Luego, vale, estás en pareja o no, eres madre o padre o no, la individualidad está antes. Entonces, ese tipo de hijos también está alimentando la dependencia de su madre. Por lo tanto, también ahí ambas partes, como dije antes, son dependientes y ambas partes se tienen que mirar en el espejo interior para darse cuenta de que ese camino no beneficia a ninguno. Demeter mujer es una mujer maternal, nutridora, protectora, útil y generosa que proporciona lo que se necesita incluso, como ya mencioné antes de que se lo pidan, por lo que puede ser muy invasiva y entrometida. La fertilidad, la abundancia, la prosperidad, la riqueza, el tener muchos recursos es propio de estas mujeres. Demeter era hija de Rea y nieta de Gea. Gea es la madre tierra, de quien todo procedía, incluso el cielo, Urano, el marido de Rea, procedía de Rea. Según los griegos, procedía de la tierra. Perdón, de Rea no, de Gea, la tierra. Por lo tanto, Demeter, como diosa, pertenece a un linaje de diosas relacionadas con el alimento y la fertilidad y de diosas originarias de la vida, porque todavía eso está por ver si la vida se originó por parte de un dios o la vida se originó por parte de una diosa o por parte de ambos. Hay hipótesis y teorías para las tres alternativas. Si tenemos en cuenta que para que nazca cualquier ser hace falta un útero, ya sea un útero cósmico o un útero humano, ¿quién fue antes? ¿El huevo o la gallina que puso el huevo? Independientemente de esto,
el asunto de la riqueza, el asunto de la prosperidad, el asunto de la abundancia material y no material está ligado a la mujer de Deméter. Por lo tanto, van a ser mujeres que van a tener muchos recursos en su vida, materiales y no materiales. Los van a generar, los van a compartir y los van a seguir generando y los van a seguir compartiendo. O sea, forma parte de su naturaleza, precisamente porque todo lo que forma parte de un arquetipo, toda esa energía, es energía que tienen quienes desarrollan ese arquetipo. De ahí la trascendencia de familiarizarnos con un gran número de arquetipos, porque cada uno de ellos nos va a proporcionar un modelo de cómo lograr eso que tiene el arquetipo, en la medida en que podamos. Entonces, nos va a familiarizar también con esa idea de que estamos aquí para ser abundantes, para ser felices, para ser inmensamente ricos, material y no materialmente hablando. De hecho, como no me canso ni me cansaré de decir, la mayor parte de los avatares femeninos y masculinos que anduvieron y que andan por la tierra venían y vienen cargados de riqueza. Porque mientras una persona tiene que estar buscando el sustento, no tiene energía, no tiene tiempo, no tiene ganas de ir a un sustento superior. Entonces, si ya vienes con el sustento, si ya vienes con la capacidad para que ese sustento se dé de manera fácil, mucho más te vas a poder dedicar a asuntos más elevados. De manera que esto también es muy importante tenerlo en cuenta en el arquetipo de Deméter. Y en cuanto a la labor profesional de este tipo de mujeres, pues van a ser profesiones de entrega y profesiones de ayuda, medicina, psicología, psicoterapia, enfermería, cualquier tipo de terapia, terapias naturales, terapias energéticas, cualquier labor que implique ayudar a los demás. Claro, en el caso de ejercer estas profesiones es ayudar a los demás para enseñarles a que se ayuden a sí mismos, porque entonces si no, si lo estoy haciendo yo en lugar de, ya no es una ayuda, la ayuda es para quien ejerce la profesión, no para quien recibe esa labor. Y le llega el turno a Perséfone, la doncella y la reina del mundo subterráneo, mujer receptiva e hija de la madre. Voy con la diosa. Perséfone fue la única hija de Deméter y Zeus. Bueno, esto ya lo dije antes. Perséfone nos presenta dos modelos, dos formas, dos roles. Una, el de doncella o coré, la joven adolescente, la adolescente eterna, y la otra, la reina del mundo subterráneo. Coré, la bella Perséfone, joven, adolescente, era una diosa muy esbelta, era una diosa asociada a la fertilidad también, es hija de Deméter, por lo tanto, heredó esa capacidad. Sus símbolos principales son la granada, otro de los símbolos que vemos asociadísimo a la diosa, el maíz, el cereal, todos los cereales en general, más allá del maíz, aunque bueno, no sé muy bien ahora mismo si el maíz sería un cereal, bueno, y el narciso. El narciso era su flor preferida. Por el narciso, Perséfone se quedaba embelesada. Y en uno de esos embelesamientos, contemplando un narciso, estaba tan embelesada en esa contemplación, estaba disfrutando tanto, que llegó Hades y la secuestró. Y se la llevó al inframundo.
Como reina del inframundo, eso, claro, eso después, Perséfone representa a esa mujer que se ha transformado, que ha dejado de ser la eterna adolescente, una mujer madura, evolucionada, que reina sobre las almas después de la vida física, que guía a los vivos que visitan el mundo subterráneo, porque eso se puede hacer, y que pide para sí lo que desea. Pero claro, para llegar a ese punto, Perséfone primero ha de pasar por el secuestro, por eso absolutamente todo lo que sucede es para bien cuando sabemos encontrar la enseñanza y sabemos transformarnos con esa experiencia, ir más allá de ella, crecer, evolucionar. Porque de momento, Perséfone, que estaba acostumbrada a que mamá Deméter se lo daba todo hecho, lo pasó muy mal. Fue secuestrada, fue abusada por Hades, con lo cual eso se le añade un dolor mayor al del secuestro y se sintió sola, se sintió desamparada porque jamás en su vida había estado sin su madre al lado, jamás en su vida había estado sin que su madre le resolviera todo. Entonces, eso supuso un choque emocional tremendo para ella. Como dije en relación con Deméter, el rapto de Perséfone es el centro de los misterios eleusinos y en su caso, así como respecto a Deméter, sobre el alimento, sobre la abundancia física y metafísica, espiritual también, energética, por supuesto, en cuanto a la parte que le corresponde a Perséfone, es en cuanto a la renovación y el retorno de la vida después de la muerte física. En los misterios eleusinos se celebraba también el regreso anual de Perséfone a la superficie y fue una manera como en la Grecia clásica se celebraban las estaciones de la rueda del año. Esas que también están tan marcadas en Avalon, la rueda de Nolava y de las Morgens, que estuvo marcada, que estuvo honrada, que estuvo respetada y considerada por los tiempos, en los tiempos antiguos durante milenios. El arquetipo Perséfone. Perséfone no tiene los fuertes instintos ni los fuertes impulsos de Hera ni de su madre Deméter. No actúa, se deja llevar, de ahí su extrema receptividad y su extrema dependencia. Y lo que busca sobre todo es complacer. Su autovaloración depende mucho de conseguir complacer a los demás. En el caso de Perséfone, complacer a su madre, ser la hija buena de su madre. Por eso uno de esos atributos es hija de la madre. Que mi madre no se disguste por nada que yo haga. Yo hago todo lo que me dice mi madre, aunque por dentro me sienta fatal, pero lo sigo asimilando y lo sigo soportando. Su sentimiento de identidad, de realización personal, pues también tiene que ver con eso, con ser complaciente, con ser pasiva. Su actitud es pasiva. Aunque se sienta mal, se queda como está, no actúa. A unas sabiendas de la infelicidad y del malestar que la insatisfacción le genera. Coré, la doncella, desconoce sus deseos, desconoce sus necesidades, desconoce sus talentos, desconoce sus fuerzas, desconoce su poder, ya que su madre Deméter se encarga de pensar y hacer por ella. Entonces, no se ha planteado nada. Esto, claro, esto sucede desde pequeña, esto no es de un día para otro. Desde pequeña, este tipo de madre alimenta este comportamiento en la hija. Entonces, la hija, lógicamente, a no ser que sea consciente, sigue repitiendo porque es lo que conoce. Todo el mundo repetimos
el patrón que nos han enseñado. Se queda instaurado en el subconsciente y en el inconsciente. Por eso resulta tan complejo cambiar esos patrones, porque están muy arraigados. Entonces, hemos de pasar por una situación muy dolorosa, o hemos de ser lo suficientemente conscientes de que no estamos bien, aunque no haya esa situación tan extrema, para empezar a cambiar. Si no, no se cambia, porque es lo que se conoce. La relación Perséfone-Deméter es un patrón común entre una hija y su madre, que al estar tan unidas es difícil para la primera, para la hija, tener una identidad propia. Se funde y se confunde con la identidad de su madre, que no le da oportunidad para ser ella misma, algo que sería insoportable para la madre en relación con sus necesidades de cuidar, de proteger, de nutrir y de dar todo. Este tipo de hijas también pueden tener una madre que, independientemente de que sea tan solícita, tan controladora o no, busca autorrealizarse a través de las realizaciones de su hija. Es decir, suelen ser mujeres que o no han tenido oportunidad de estudiar o de tener una profesión, o aun habiéndola tenido e incluso ejerciendo esa profesión, están haciendo algo que no les gusta, les hubiera gustado hacer otra cosa, y en vez de dedicarse a buscar y hacer esa otra cosa, esperan que su hija haga. Es decir, que mis insatisfacciones, mis deseos sin cumplir, mis necesidades sin realizar, que las haga mi hija. Con lo cual, la hija coge ese testigo y se repite el patrón. Y a lo mejor la hija está estudiando algo o está realizando una labor profesional que en el fondo no le gusta, que en el fondo no querría hacer, que a lo mejor tampoco se le da muy bien. Habría otra cosa que se le daría muchísimo mejor y le haría mucho más feliz. Sin embargo, la sigue para no disgustar a su madre y para no enfrentarse a su madre. Es decir, que la insatisfacción, la infelicidad, el malestar va pasando de generación en generación. Una de las muchas asignaturas que todavía tenemos pendientes de resolver. Y luego se dice, no, es que esto viene de una ancestra, esto viene de... No, no. Vale, sí, vino, siempre todo viene de algo. Siempre el origen es mucho más atrás. No es justificable, para mí no es justificable. Si yo tengo un determinado patrón que ya he identificado en mí, que no es beneficioso, me da igual si vino de mi madre, vino de mi abuela, vino de mi tatarabuela. No, no, no. Soy yo hoy aquí la que está encarnada y la que lo tiene que resolver. Entonces, eso también para mí es importante tener eso en cuenta, ¿no? Soy yo que lo tiene que resolver. No me puedo quedar en viene de antiguo o viene de o hubo una ancestra mía que no lo hizo. Me da igual si hubo una ancestra mía. A ver, no me da igual por ella, porque ella lo pasó mal, y porque yo como ancestra también muchas cosas que ahora hago o no las pude hacer o las hice y tuvo consecuencias dolorosas para mi ser y para mi alma. Si lo sé ya, soy yo que lo tiene que hacer. Si cambio yo la ramita que soy de mi árbol genealógico, ya mi árbol genealógico ya va a estar saneado hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. De manera que yo sí comprendo todas esas terapias que hay que buscan el origen más atrás, ¿vale? Y en ese primer punto eso es acertado. Ahora ya no me gusta tanto, y ya esto es algo muy subjetivo, porque yo también como psicoterapeuta veo que mientras la persona concreta que está aquí no toma cartas en el asunto, ese asunto no se va a resolver. Entonces, hemos de asumir la responsabilidad que nos corresponde para poder sanar y desarrollar, transmitir la sanación. Por lo tanto, este tipo de madres
van a vivir de los logros de su hija y se van a sentir satisfechas, se van a sentir bien por todo lo que su hija logre. Esto, como es de esperar, es una presión para la hija, porque la hija está en un sistema de autoexigencia que en realidad no es suya, que le viene por parte de la madre. Entonces, como quiere complacer, porque es típico de Perséfone, complacer, va a hacer todo lo posible para que su madre no se sienta mal. Y claro, va a ser a costa de sentirse ella mal y de cargarse con una exigencia, con un estrés, con algo que no le corresponde. Rasgos positivos del arquetipo Perséfone. La receptividad, la paciencia, la capacidad de espera, la flexibilidad, la mutabilidad, la apertura. Lógicamente, si esto se cultiva, si no se cultiva, se queda en la parte más pasiva. La mujer Perséfone. La mujer Perséfone está en permanente juventud, física, emocional, psicológica, espiritualmente hablando. Esto le hace buscar y encontrar nuevos y diferentes caminos para crecer y evolucionar a lo largo de su vida. Entonces, este es un rasgo positivo siempre y cuando la mujer pase la fase de adolescente, es decir, la mujer se convierte en una mujer madura, en una mujer autosuficiente, y entonces se mantiene joven y adolescente en ese sentido de juventud, no adolescente en el sentido de no querer crecer, de no querer madurar, como también le pasaba a Peter Pan. La mujer Perséfone va a ser una mujer de entrada bondadosa. Ahora, hasta que desarrolla su madurez, esa bondad va a ser más por agradar, por complacer, por no causar conflictos, por no causar disgustos, que por propia voluntad. No se atreve a desobedecer. Incluso de adulta, a veces intenta seguir siendo una niña y una adolescente buena, que todo lo hace bien, que nunca dice una palabra más alta que otra, que nunca da un golpe encima de la mesa, que nunca va despeinada. Precisamente eso es lo que le hace no madurar. Se queda en esa bondad que es una bondad espúrea, no es una bondad intrínseca, no es una bondad que le salga de dentro, sino que es una bondad por complacer. En el fondo le gustaría no ser tan buena, en el fondo le gustaría ser no mala, por supuesto, que no se trata de eso, sino de ser ella misma, que es de lo que se trata, que para eso estamos aquí. Ni mala ni buena, yo misma. Y en ese yo misma, ni mala ni buena, pues unas veces haré cosas muy acertadas y otras veces haré cosas no tan acertadas. Claro, las dos forman parte de mí, todo va en el mismo paquete. Y si no hago las que son menos acertadas, no me voy a dar cuenta de que en ese desacierto también hay acierto, también hay cualidades. Si me quedo nada más ahí en el papel de niña buena, obediente, calladita, siempre bien peinadita, con el lacito puesto, ese sería el arquetipo típico de una Perséfone sin madurar, sin crecer, sin pasar de la adolescencia. Por supuesto, esto lo va a llevar más allá de su madre, lo va a llevar a la pareja, lo va a llevar a las amistades y le va a costar autoafirmarse, porque tiene tanto miedo de disgustar, tiene tanto miedo de no complacer, que el autoafirmarse, el reconocer su poder interno, el reconocer su soberanía interna, le va a costar. Le va a costar muchísimo reconocerlo y si llega a reconocerlo, le va a costar también mucho manifestarlo. A no ser que haya otros arquetipos y otros patrones presentes que le ayuden a sacar esa parte más asertiva y más independiente. La mujer Perséfone va a ser el tipo de personalidad tradicionalmente femenina,
que cede ante quien parece más firme, ante quien parece más fuerte, ante quien parece que sabe más, incluso aunque no lo sea. Ella lo percibe así. Y como no quiere causar conflictos, pues se deja llevar sin resistencia. Si se casa o vive en pareja, es más porque el hombre le convence para que así sea que por su propio deseo. Ella se quedaría muy a gusto con su madre y se quedaría sin casarse. O tal vez, o también en ambas alternativas. De hecho, también hay mujeres y hombres que de alguna manera es como que están entre dos aguas. Tienen una están en una relación de pareja, incluso a lo mejor tienen su propia casa y al mismo tiempo pasan temporadas con su familia de origen. O sea, todavía hay el vínculo, el cordón umbilical no se ha cortado. La mujer Perséfone, si vive en pareja, como suele trasladar a la pareja lo mismo que ha vivido con la madre, es bastante frecuente que esté entre uno y otra. Como ninguno de los dos va a saber ver su independencia, porque van a ser mujeres que se van a encontrar con hombres como atraemos aquello que hemos de ver, se van a encontrar con hombres que no van a favorecer su independencia, van a favorecer su dependencia. Incluso si se encuentran, que también puede pasar, con hombres que favorecen y ven bien la autonomía y la independencia de una mujer, ellas no van a validar esa independencia, van a seguir promoviendo la dependencia. Y como lo más probable es que se encuentren con hombres muy parecidos, que tienen un comportamiento muy parecido al que ejerce su madre, se van a convertir en una moneda de cambio, como acabo de mencionar, entre una y otro. Ambos la van a ver como un objeto para su complacencia. Aunque la traten bien, que esto no significa que la traten mal. Bueno, a ver, que alguien te trate como objeto ya es tratarte mal. O sea, eso de entrada. Sin embargo, el trato puede ser cordial, el trato puede ser afectuoso. Claro, no es un trato auténtico de que valide la autenticidad de esa mujer. Y esto ya, de hecho, es un maltrato. Pero vamos, no tiene por qué haber maltrato físico, no tiene por qué haber abuso físico, aunque si hay este tipo de trato, el abuso psicológico está. Y por supuesto, si hay abuso psicológico, hay abuso emocional, hay abuso energético, hay abuso espiritual. Y si la persona no es quien es, pues eso ya es un abuso en cualquier sentido, por donde quiera que lo contemplemos. Como si se ve en esta relación, pues va a tener el conflicto añadido de a veces no saber a quién hacer caso, porque además lo que suele ser frecuente es que la pareja le diga unas cosas y la madre le diga las contrarias. A veces hay una rivalidad tan grande entre la madre y la pareja por lograr el amor de Perséfone que ambos están en continua contradicción, en continua lucha. Y entonces el centro de esa contradicción, el centro de esa rivalidad, el centro de esa lucha es Perséfone, que a veces se ve en una situación de no saber a quién de los dos hacer caso, que lo que tendría que hacer es hacer caso a ninguno. Como eso no se lo puede plantear, esto le puede causar una depresión. De hecho, la bajada de Perséfone al inframundo también tiene que ver con eso. Cuando una persona se deprime, está en el inframundo porque está en lo más doloroso, está en lo más interno. Y a veces la depresión o incluso una enfermedad física puede ser la salida para esa situación de la que no sabe cómo salir. Si es madre, Perséfone
no se sentirá auténticamente como tal, como madre, a no ser que haya algo de Deméter en su psique. Y es probable, si no hay algo de Deméter en su psique, es decir, si el arquetipo madre no está suficientemente desarrollado en ella, es bastante probable que compita con sus hijos por el amor del padre y sobre todo de las hijas. Con los hijos varones también, con las hijas va a ser más marcado buscar ese amor por parte del padre de la pareja, porque se va a seguir comportando como si fuera una niña, porque no ha madurado. En cambio, la Perséfone, reina del mundo subterráneo, ya es una mujer madura, es una mujer que ha entendido lo que le ha pasado, es una mujer que ha vuelto a la superficie, ha salido de esa profundidad interior, sale a la superficie, una vez al año Perséfone regresaba a la superficie, es decir, la vida puede regresar aun después de la muerte física, aun después de una depresión, siempre podemos resurgir, siempre podemos sanarnos, siempre podemos resolver lo que nos sucede. Y cuando Perséfone madura, deja de ser la eterna adolescente y se hace la dueña y señora de su reino interior, entonces ya es cuando se da cuenta de que aquí tengo que ser yo, tengo que sacar lo mejor de mí, y por eso ese arquetipo de la Perséfone madura y transformada la hace reina del inframundo, en igualdad de condiciones con Hades. Y entonces, aunque en principio llegó al inframundo de una manera dolorosa y en contra de su voluntad, después ya puede salir del inframundo y puede volver al inframundo, si quiere, no ya bajo una depresión, sino para ver qué tesoros hay en el inframundo. Por lo tanto, igual que en el vídeo sobre Zeus, Poseidón y Hades mencionaba que el arquetipo Hades es muy beneficioso para quienes nos dedicamos a profundizar en la psique humana, sería lo mismo en femenino para el arquetipo Perséfone. Es un arquetipo que nos ayuda muchísimo a hacer esa labor de profundización en el mundo subterráneo con confianza, con seguridad, con firmeza, encontrándonos con todos nuestros monstruos, quitándole la cabeza al monstruo para ver que no era tal, que era una joya, y que ese monstruo en realidad es un guardián. ¿De qué? De la joya. Porque todos los tesoros que están en tu interior, igual que en el mío, igual que en el de cualquiera, custodiados por Hades y por Perséfone, son tuyos. ¿Compartimos tesoros? Sí. Los de cada cual son de cada cual. Y el monstruo lo que está haciendo es protegiéndolos, cuidándolos, custodiándolos, para que nadie que no seas tú, para que nadie que no sea tu alma, para que nadie que no sea tu ser tenga acceso libre y pueda descubrir esa joya. De manera que Perséfone nos ayuda en ese crecimiento, en ese conocimiento para evolucionar y para crecer. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias una vez más por tu atención y si tú quieres, y Cristos y Sofía mediante, nos vemos en una siguiente ocasión para hablar de otro tema de autoconocimiento, individualización psicológica, transformación, sanación, maestría. Hasta luego, bendiciones. Yo soy eso, yo soy Mahatma, yo soy amor. Yo soy eso, yo soy amor, yo soy Mahatma.